Por parte de Vichy, venimos hoy a entrevistar a la señora Marta. Vamos a hacer un par de preguntas sobre Soacha y un poco de su historia. Señora Marta, cuéntenos cómo se encuentra el día de hoy, cuántos años tiene. Bien, gracias. Sí, mira, yo tengo 48 años y me encuentro bien. Dale, listo. Comenzando con las preguntas. ¿Hace cuánto tiempo vives aquí en Soacha? La verdad, la mayor parte de mi vida he vivido aquí. Ok. ¿Podrías contarnos un poco sobre cómo viste el asesinato de Gaitán? Dígala. De Galán. Pues sí, mira, tenía yo 11 años y estábamos en la puerta de la casa cuando él llegaba en el carro de donde lo traían escondidito. Y pues estábamos con mis hermanos jugando, que cogiendo las bombas, que porque todos éramos chiquis. Y yo era la mayorcita de tres, ¿sí? Entonces, cuando ellos se van hacia la tarima, donde él va a subir, y para coger bombas. Y cuando ellos van entrando, yo estoy parada en la puerta de mi casa, mi mamá está cerca a mí, y empieza lo que fue ya los disparos y ya la muerte de él. Lo llevan como hacia un carro, en ese momento pues el tumulto de gente, tratamos de entrar a casa, no nos dejaban cerrar, Ok. eso fue. Ok, Ya después la noticia, ya por noticia nos confirman que él ha fallecido. ok. ¿Qué recuerdas de los días posteriores a este atentado? Pues Soacha ya venía viviendo muchos días de violencia, ya veníamos constantes ataques de diferente índole y pues este ya fue como Ok, un tope. ok, ok. ¿Cuál fue su reacción personal frente a lo sucedido? Pues como uno es una niña, Mm, entonces el susto, el correr a esconderse y el no entender por qué está pasando algo así, sí, porque matan a una persona que pues la gente quería bastante. ok, sí. ¿Considera que fue un acontecimiento que marcó su vida y por qué? Sí, no solo mi vida, yo creo que la de todos los huachunos en ese momento y mi familia, mis hermanos, porque no encontrábamos a mi hermana, fue un susto terrible, entonces yo creo que sí. Ok. ¿Por qué cree que es importante recordar esta historia? Es importante porque esta historia ha hecho que Soacha sea como estigmatizada, por decirlo así. Entonces, creo que es importante recordar que, o sea, este país hay violencia, ¿sí? Sí, Y pues aquí fue ese día el foco. ok, sí. ¿Consideras que la muerte de Galán representó un antes y un después para Sacha? Uy, sí, claro que sí. ¿Por qué? Por lo mismo que había dicho, fue estigmatizada y Soacha se volvió como el fuera de Bogotá. Ok, sí. Y en muchas cosas empezaron a como a hacerla a un lado. Entonces, Vale. y esto hasta el día de hoy ha sido prácticamente así. Ok. ¿Continuó viviendo en el mismo lugar desde ese hecho? Por unos años sí, Ok. pero ya después me desplacé y ahorita vivo en San Mateo, pues diferente. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí viviendo? ¿Qué puedo decir? Como unos 4 años. Ok, después del atentado. Sí. Ok. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las personas que escuchan tu testimonio? ¿Qué mensaje? Pues la violencia nunca conduce a nada. Es algo que es terrible y mucha gente ha estado marcada por esta, no solo por ese hecho, sino por muchos más. Ok. Bueno, para la sección de la explosión del teléfono público, entonces te voy a entrevistar siguiendo las siguientes preguntas. Señora Marta, ¿cómo recuerda usted el momento en que ocurrió ese acontecimiento? Eh, Recuerdo que estaba con una compañera del colegio haciendo tareas enseguida de la casa y íbamos a hacer una llamada. Entonces íbamos, pero como ahí en la casa donde ella vivía hay una oficina, en ese tiempo eran los concejales que tenían ahí oficinas, Ujú. entonces ella dijo, no, más bien hagamos la llamada acá.
Sí. Nosotras nos devolvemos cuando cerramos la puerta, ¡pum! Está ya el teléfono. Pues claro, el impacto fue grande porque pudo habernos pasado algo a No, nosotros. sí, claro, obviamente. O sea, menos mal no pasó a mayores. Pero pues igualmente es un acontecimiento fuerte. Entonces, bueno, con respecto a la información que conoció sobre la causa de la explosión, o sea, ¿qué información con respecto a ese acontecimiento? Mm, Después de la muerte de Galán, vienen sucesos y entre esos ese. Mm, Entonces colocaban bombas en el CAI, en el teléfono, en cualquier lugar. Entonces tocaba estar muy al pendiente porque pues no sabíamos. Y pues en ese suceso no hubo fallecimientos. ujú. Pero pues igual, Dios mío. También desde su punto de vista, ¿cree que este hecho pudo haberse evitado? Claro, pues la, Tranquila, la tranquila. violencia siempre se puede evitar, Ujú. siempre se puede evitar, pero de pronto faltó más custodia de policía, más vigilancia, no sé, porque de por sí los teléfonos quedaban enfrente de ahí queda la alcaldía. Pues obviamente, digamos, creo que es por parte del Estado que debería haber como esa protección, entonces esos descuidos realmente afectaron mucho a los ciudadanos, entonces pues concuerdo contigo. Y pues con respecto a las preguntas, entonces, ¿cómo afectó este acontecimiento a la comunidad? O sea, después de todo lo que pasó, ¿cómo se sentía ese Pues ambiente? siempre andábamos como alerta, Ujú. porque como te venía diciendo, eh, era constante los ataques por diferentes lados. Entonces manteníamos como alerta de que de cualquier cosita que dejaran, de cualquier artefacto, de Sí, cualquier cosa claro. extraña que viéramos Ujú. o persona que Sí, no ya. fuera ya de Soacha. Es que yo siento que ya después de un hecho así, cualquier cosa sospechosa ya, Dios mío, siempre van a estar alerta. Bueno, con respecto, entonces, ¿usted y las personas cercanas sufrieron alguna, digamos, afectación, ya sea emocional o física? Sí, claro. Siempre que algo cause un impacto en uno, Ujú. va a afectarlo emocionalmente Ujú. y físicamente si llegase el caso que explotaran estando uno ahí, que Sí, gracias que menos no mal no, fue, no sí, pasó. Dios mío. ¿Cree que este tipo de sucesos disminuyó con el paso de los años? Pero mucho tiempo después, Ya, un- sí, fue un lapso de tiempo de que Soacha vivió mucha persecución y ah, pues ya fue mucho después cuando esto cesó un poco. y es algo que incluso los medios no lo tienen cubierto, de que no se expresa abiertamente estos temas de en cuanto a Suacha, que estuvo muy expuesta a esos problemas, casi nadie lo sabe, Sí, lo cual es claro. curioso y es bueno que tengamos un testimonio que pueda contar esa historia que muchos a veces hasta callan. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿qué mensaje le gustaría compartir, bueno, quienes escuchan su relato? ¿Qué les gustaría decir con esta historia en específico? ¿Cuál es el mensaje ahí? Mm, Vuelvo y reitero que la violencia nunca nos va a llevar a nada y pues también más vigilancia porque es que hace falta. Dios mío, sí, sí creo en cuanto a la inseguridad ahorita, últimamente, y también muchas cosas por parte del Estado, pero pues es como de una parte alegre de que ya no se esté presentando así atentados, pero pues sí marcó a Soacha, es algo que sí Ujú. marcó a Soacha, y pues como ciudadano sí se nota que también hubo como una Sí, marca ahí. claro que sí. Ok. Siguiendo con los testimonios, con respecto a las historias que no son contadas en Soacha y las cuales queremos llegar a dar a conocer, vamos a seguir con el atentado de la iglesia de San Mateo. Entonces, señora Marta, ¿cómo pasaron los hechos? Ese día era 15 de marzo, pues Ujú. yo cumplía años ese día y con frecuencia yo tenía más o menos entre 10 años o 9 años y frecuentaba ir a misa. Ujú. Entonces voy pasando por donde venden las garullas, el Ujú. masato, y me voy acercando a la iglesia y siento en mi corazón no seguir. Entonces me Ush. devuelvo Sí. para la casa, no sé por qué. El caso es cuando llego a la casa, mi mamá prende las noticias ya que mi papá llega de trabajar y cuando las noticias salen, se han tomado la iglesia de Soacha. No lo podía creer. Entonces salí a mirar la curiosidad. Sí, obviamente. Perdón. Tranquila.
Y entonces salgo a mirar y me Ujú. escondo así como detrás de las caseticas donde venden las garullas. Y entonces miro y veo que alguien me observa desde una ventanita y me dice, ¿qué está mirando? Y yo parto a correr para la Sí, casa, obviamente. claro, asustadísima. Entonces, en las noticias dicen que todas las personas que ingresaron a misa en ese horario de las, supongamos, 6 de la tarde, Ujú, están retenidas en la iglesia y no las dejan salir. Está el ELN, ellos dicen es el ujú. ELN, y ellos custodian allá adentro y rompen ventanitas para mirar, pero tienen pasamontañas. Entonces, por 2 días pasa este suceso y empiezan a rogar que por favor dejen salir las mujeres embarazadas o los adultos mayores Sí, y van claro. dejando salir rehenes, pero cuando ya pasa esto, la iglesia queda totalmente grafiteada. Ush, no, claro. O sea, digamos, bueno, aparte de esa historia tan fuerte con respecto a todos los ciudadanos en la iglesia, porque uno qué va a pensar, obviamente uno va y más en una iglesia, o sea, que se supone que es un lugar sagrado. Entonces, pues muy fea por parte de esos grupos, pero pues obviamente tampoco es que respeten tanto a la gente. Eh, ¿Cómo percibió ese acontecimiento con los habitantes? O sea, ¿cómo lo percibieron los habitantes del municipio? Pues como venían siendo reiterados Ujú, los sucesos de violencia, pues mucho susto, tristeza, ujú. porque las personas, ¿cómo van a entrar con semejantes armas Sí, a claro. la iglesia? Sí, Hasta el sacerdote le apuntaban. Entonces él le decía, es un lugar sagrado, como trae ujú. esas armas, cosas así. Entonces fueron cosas que siempre marcaron No, nuestras claro. vidas y las de todos los huachunos. Sí, obviamente. Digamos, me imagino que por parte de la historia de esa iglesia también quedará marcado eso y que mucha gente no haya ido por el miedo. O sea, incluso para una adoración, pues a su Dios, siento que es un poco muy como triste. En ese sentido, no debería haber ese tipo de conflictos y menos en lugares, en esos en específico. Bueno, desde su perspectiva, ¿qué impacto tuvo ese hecho en la comunidad? O sea, ¿qué fue el impacto mayor? Por ser un lugar sagrado, como lo dijo, em, la cuestión es, Tranquila. la A veces cuestión es pasa que a uno le duele mucho la garganta. que ese lugar había gente adulta, Ujú. niños y mujeres en embarazo. Entonces, fuerte, fuerte impacto para todos. Sí, claro. ¿Considera usted que, digamos, esta historia debería tener más visibilidad? Pues si llegara a ser algo positivo que impactara a la sociedad, pues sí, de resto, pues igual el tiempo ya pasó y pues eso no Ujú. va a volver a... Bueno, sí es verdad, aunque dicen que el que no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces a veces es necesario como tener en cuenta esas historias para no repetir tanto el conflicto. Recordar, a veces recordar es muy necesario. Y ya cerrando, te quería preguntar otra vez, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que te dejó a ti esa experiencia y que te gustaría compartir a los que te oyen con todas estas experiencias, retomando las otras entrevistas de ¿qué dejas a todo el público como mensaje con estos acontecimientos? Mm, que no, pues eh, algo positivo, que no hubieron fallecimientos esa vez, Ujú. y pues algo que deja es que sigue habiendo violencia. Eso ya pasó hace demasiados años y aún así esto no vemos que cambia. Pronto en Soacha se ha cesado, pero en otros lugares sigue igual. Exacto. Pues señora Marta, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de dar los testimonios, demasiado por parte de Vichy. Queremos dar esta visibilidad a estas historias y pues te agradecemos muchísimo de que nos hayas contado y pues parte de estas historias la idea no es borrarlas, sino recordarlas y pues poder llegar a un mejor futuro por parte tanto de la comunidad de Soacha como otras comunidades, también aledañas y hasta por parte del país. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias. Somos memoria, somos raíz.